Vamos a resumir una clasificación de las reacciones químicas, muy sencilla, que aparece en muchos libros y es una clasificación que podemos decir que es tradicional. Tenemos reacciones llamadas de síntesis, cuando se forma una molécula a partir de sus sustancias simples. Dinitrógeno con dihidrógeno produce amoníaco. La descomposición es cuando una sustancia compuesta genera sustancias más simples, en este caso no son sustancias simples, pero genera más de una molécula. El carbonato de calcio térmicamente descompone dando óxido de calcio, que es la cal, más dióxido de carbono. Por ejemplo, la dimerización, donde dos moléculas de un componente, por ejemplo, dióxido de nitrógeno, se transforman en un dímero, que es el tetróxido de dinitrógeno. En la adición, una molécula de dicloro penetra en una molécula de etileno o eteno. Según la IUPAC, esto es eteno. Se abre el doble enlace y entra un cloro en cada carbono. En la eliminación, es al revés, tenemos una molécula como el etanol, que tiene dos carbonos, carbono de hidrógeno 3, un metilo, carbono de hidrógeno 2, y el grupo oxígeno-hidrógeno, que corresponde al alcohol, el grupo alcohol. Se puede, calentando, en ciertas condiciones, deshidratar, pierde agua y genera el etileno. La sustitución es cuando un grupo de átomos, iones, reemplaza a otro. En este caso tenemos bromoetano y el bromo es sustituido por el grupo hidróxido, formando etanol y liberando bromuro. En la combustión, típicamente un hidrocarburo, por ejemplo, reacciona con el oxígeno, con el dioxígeno del aire, se calienta y produce dióxido de carbono y agua. Son reacciones exotérmicas estas. En el desplazamiento se les llama así cuando un átomo desplaza a otros. En este caso el zinc, cuando es atacado con sulfúrico, desplaza los hidrógenos produciendo sulfato de zinc y libera hidrógeno gaseoso y se observa un burbujeo. Esto es una clasificación tradicional. Desde el punto de vista un poquito más moderno o avanzado, sabemos que esto es una reacción redox. El zinc tiene estado de oxidación 0 y acá tiene estado de oxidación más 2, y los hidrógenos del ácido son protones o hidrones, tienen carga más 1, acá es hidrógeno molecular con carga 0. En el intercambio se intercambian, por ejemplo, el potasio y el protón o el hidrón del ácido yódico. Se produce fluorhídrico y yodato de potasio. En la neutralización, los protones de un ácido con los hidróxidos de la base forman agua y el cloruro unido al sodio formaría cloruro de sodio. Es una escritura tradicional. En realidad esta reacción ocurre en solución acuosa y son iones los que reaccionan. En realidad son los iones hidrógeno o hidrones que reaccionan con los iones hidróxidos para formar agua. En la precipitación, la mezcla de dos compuestos solubles produce un componente insoluble cuando se produce el intercambio. O sea, la plata se une al cloruro y el potasio al nitrato, que es soluble, pero el cloruro de plata no es soluble. Entonces esta sal precipita, por eso se le pone una flecha hacia abajo, o entre paréntesis una S que significa precipitado. Las reacciones de complejamiento, un catión en solución acuosa reacciona con ciertas moléculas o aniones, a veces cationes también, y produce un enlace coordinado que es un complejo. En este caso es diamino plata 1. Y en las redox hay cambio de estado de oxidación. Si yo pongo un clavito de hierro metálico sumergido en una solución de sulfato de cobre, el hierro se vuelve rojo porque se deposita cobre y el cobre que estaba en la solución pasó a estar en estado sólido y el hierro que estaba en estado sólido pasa a la solución formando sulfato de hierro. De manera que la solución inicialmente azul empieza a tomar un color verdoso por el sulfato ferroso. Una clasificación un poco más moderna se basa en el intercambio de partículas. Si la partícula que se intercambia son los hidrones o los iones hidróxidos, es una reacción ácido-base. Ejemplo, el amoníaco y el fluorhídrico intercambian un protón o un hidrón que pasa del fluorhídrico al amoníaco, formando amonio y fluoruro. O sea, la base amoníaco recibe un protón y forma el ácido conjugado amonio, para los que saben algo de teoría ácido-base, y el fluorhídrico, al perder un protón, forma su base conjugada fluoruro. En el complejamiento intercambia moléculas o iones. Por ejemplo, el hierro 3, en realidad, acuoso, es un acuo complejo. ¿Sí? Hexaacuo, hierro 3. Entonces, en presencia de fluoruro, los fluoruros desplazan a las aguas
salen las aguas, entra el fluoruro, pues se forma un complejo más estable con fluoruro. Este tiene un color ligeramente amarillento, en realidad porque hay hidrólisis, y acá es un complejo incoloro. En las redox se produce intercambio de electrones. En este ejemplo, el hierro 3 pasa a hierro 2 porque toma un electrón cada hierro de los dos electrones que cede el estaño 2 cuando se oxida estaño 4.